Mis autodidactas, continuamos con el ejercicio 4.96 del libro de Shum de análisis vectorial, el cual nos indica que supongamos que A es igual a YZ elevado al cuadrado I menos 3XZ elevado al cuadrado J más 2XYZK. Además tenemos el vector B, el cual va a ser igual a 3XI más 4ZJ menos XYK. Y tenemos una función phi, la cual va a ser igual a XYZ. En primer lugar nos piden calcular el inciso A, siendo el producto cruz entre A y el gradiente de phi. En el inciso B nos piden el producto cruz entre A y el operador nabla y después multiplicarlo por la función escalar. En el inciso C tenemos un triple producto cruz, empezamos con el rotacional de A y después tenemos el producto cruz entre el rotacional de A y el vector B. Finalmente tenemos que realizar el rotacional de A y este lo tenemos que multiplicar en producto punto con el vector B. Entonces vamos a comenzar por el principio y en primer lugar tenemos que hacer el producto cruz entre A y el gradiente de phi. De tal manera que vamos a comenzar calculando el gradiente de phi y sabemos que como es una función escalar y estamos hablando del gradiente, vamos a obtener un vector. Y lo que tenemos que hacer es la derivada parcial de phi con respecto a x, a y y a z con su respectivo vector unitario. De tal manera que si hacemos la derivada parcial de x, y, z con respecto a x, el resultado va a ser yz que va a multiplicar a y, más la derivada parcial de x, y, z con respecto a y, esta va a ser igual a xzj, más la derivada parcial de x, y, z con respecto a z va a ser igual a xyk. De tal manera que como ya obtuvimos el valor del gradiente de phi, ahora lo que tenemos que hacer es obtener el producto cruz a partir de utilizar una matriz de 3×3. En la primera fila vamos a colocar los vectores unitarios i, j y k, en la segunda fila vamos a colocar los términos del vector a y en la tercera fila vamos a colocar los términos del gradiente de phi que previamente hemos calculado. Ahora, para obtener los términos que van a acompañar a los vectores unitarios i, j y k, en primer lugar tenemos que eliminar la primera fila con la primera columna y vamos a realizar la multiplicación cruzada, en donde vamos a tener un paréntesis y dentro de este vamos a tener menos 3xz elevado al cuadrado que va a multiplicar a xy menos 2xyz que va a multiplicar a xz. Y todo esto va a ser el término que va a acompañar a nuestro vector unitario i. Ahora, para obtener la parte de j tenemos que eliminar la primera fila y la segunda columna y nuevamente hacer el producto cruzado. Vamos a obtener el signo negativo menos y después vamos a tener yz elevado al cuadrado que va a multiplicar a xy menos 2xyz que va a multiplicar a yz. Y todo esto va acompañado del vector unitario j. Finalmente, para obtener los términos que acompañan al vector unitario k, vamos a quitar la primera fila y la tercera columna y nuevamente vamos a realizar la multiplicación cruzada, en donde obtendríamos más yz elevado al cuadrado que multiplica a xz menos 3xz elevado al cuadrado que va a multiplicar a yz. Y todo esto va a multiplicar a nuestro vector unitario k. Ahora, ya que tenemos definidas todas estas multiplicaciones, tenemos que encontrar en sí los términos que van a acompañar a cada uno de estos vectores. Vamos a hacer la multiplicación de monomios y con el vector unitario i va acompañado el término menos 3x elevado al cuadrado yz elevado al cuadrado menos 2x elevado al cuadrado yz elevado al cuadrado. A continuación tendríamos menos xy elevado al cuadrado z elevado al cuadrado menos 2xy elevado al cuadrado z elevado al cuadrado acompañado del vector unitario j y finalmente con k vamos a obtener más xyz elevado al cubo más 3xyz elevado al cubo y va acompañado de su vector unitario k. A partir de este resultado podemos observar que se repiten mismas bases con diferentes coeficientes, por lo tanto podemos hacer la suma o la resta de monomios. De tal manera que con i nos quedaría menos 5x elevado al cuadrado yz elevado al cuadrado, con j nos quedaría xy elevado al cuadrado z elevado al cuadrado y finalmente con k nos quedaría más 4xyz elevado al cubo, siendo esta la manera de cómo realizar el inciso A de este ejercicio. A continuación vamos a realizar el inciso B, el cual nos pide realizar el producto cruz entre el vector A y el operador nabla y multiplicarlo por la función escalar phi.
Ahora, cabe recalcar que aquí no estamos realizando el rotacional. Sin embargo, también podemos observar que básicamente esta operación la podemos escribir como previamente lo vimos en el inciso A, siendo el producto cruz entre A y el gradiente de phi, como claramente nos lo marca nuestro libro. De tal manera que podemos observar que es la misma operación que hicimos en el inciso B, ya que ya tenemos el gradiente de phi, el cual previamente calculamos, y al colocar la matriz podemos observar que son los mismos valores que hemos colocado en la matriz del inciso A. Dado a partir de esto podemos observar que el resultado va a ser el mismo que el del inciso A, de tal manera que ya hemos realizado tanto el inciso A y el inciso B de este ejercicio. A continuación vamos a realizar el inciso C, el cual nos pide el rotacional de A y después el producto cruz entre el rotacional de A y el vector B. Entonces vamos a comenzar obteniendo el rotacional de A y nuevamente vamos a estar utilizando una matriz de 3×3 en donde la primera fila van a ser los vectores unitarios i, j y k. En la segunda fila vamos a tener las derivadas parciales con respecto a x, y y z, y en la tercera fila vamos a tener los términos que van acompañados a nuestro vector A. De tal manera que para obtener los términos que acompañan al vector unitario i, tenemos que eliminar la primera fila y la primera columna y hacer la multiplicación cruzada. De tal manera que tendríamos la derivada parcial de 2xyz con respecto a y, menos la derivada parcial de menos 3xz elevado al cuadrado con respecto a z, y todo esto va acompañado a nuestro vector unitario i. Ahora, para obtener los términos que acompañan a nuestro vector unitario j, vamos a quitar la primera fila y la segunda columna y nuevamente vamos a realizar la multiplicación cruzada. Va acompañado del signo negativo como previamente lo hemos realizado y podemos observar que vamos a tener la derivada parcial de 2xyz con respecto a x menos la derivada parcial de yz elevado al cuadrado con respecto a z, y todo esto acompañado del vector unitario j. Y finalmente, para obtener los términos que acompañan a nuestro vector unitario k, vamos a quitar la primera fila y la tercera columna y nuevamente vamos a realizar la multiplicación cruzada, en donde tendríamos la derivada parcial de menos 3xz elevado al cuadrado con respecto a x, menos la derivada parcial de yz elevado al cuadrado con respecto a y este va acompañado de nuestro vector unitario k. Entonces, como ya hemos obtenido las derivadas parciales, ahora únicamente tendremos que realizarlas. En primer lugar, la primera derivada parcial siendo 2xyz, podemos observar que 2x y z permanecen constantes, mientras que estamos realizando la derivada de y con respecto a y, el cual sería la unidad, de tal manera que 2xz permanece constante y ese resultado. A continuación tenemos un signo negativo en el término y un signo negativo anterior a la derivada parcial, de tal manera que menos por menos nos va a dar más. A continuación tenemos la derivada de z elevado al cuadrado, lo cual nos daría 2z, que multiplicado por 3 nos daría 6, y x permanece constante junto con la z que ya hemos obtenido en la derivada. De tal manera que el término que va a acompañar ahí va a ser igual a 2xz más 6xz. A continuación podemos observar que tenemos las derivadas parciales de j y vamos a mantener el signo negativo que tenemos afuera. Tenemos la derivada parcial de 2xyz, en donde básicamente el 2, la y y la z permanecen constantes, y como tenemos la derivada de x con respecto a x y va a ser la unidad, pues 2yz va a ser el término de resultado. A continuación dejamos el signo negativo y tendríamos que realizar la derivada de yz elevado al cuadrado. En esta ocasión, como es con respecto a z, tenemos que hacer la derivada de z elevado al cuadrado, la cual va a ser igual a 2z, que multiplica y va a ser igual a 2yz. Y todo esto va a acompañar al vector unitario j, más tenemos que realizar la derivada de x con respecto de x, el cual va a ser la unidad, de tal manera que el menos 3z elevado al cuadrado permanece constante, y finalmente tendríamos que hacer la derivada de y con respecto a y, el cual va a ser la unidad, dejando como resultado z elevado al cuadrado. De tal manera que podemos observar que ya tenemos el resultado. Sin embargo, en este resultado tenemos mismas bases con diferentes coeficientes y con diferentes signos, de tal manera que tenemos que hacer la reducción de este. En primer lugar tenemos la suma de 2xz más 6xz dándonos como resultado 8xz.
Luego tenemos la diferencia de 2yz menos 2yz, lo cual nos indica que para j no vamos a tener ningún valor. Y finalmente en el vector unitario k tenemos la suma de dos números negativos, dando como resultado menos 4z elevado al cuadrado, que va a acompañar al vector unitario k. De tal manera que ya hemos obtenido el rotacional de a. Entonces lo anotamos acá arriba y tenemos que recordar que todavía tenemos que hacer el producto cruz con el vector b. De tal manera que vamos a recurrir nuevamente a nuestra matriz de 3×3. En la primera fila vamos a tener lo que son los vectores unitarios y j y k. En la segunda fila vamos a colocar los términos que obtuvimos al calcular el rotacional de a. Y en la tercera fila vamos a colocar los términos que van a acompañar al vector b. Entonces, como ya lo hemos visto y ya lo hemos realizado en toda esta sección de ejercicios, para obtener los términos que van a acompañar al vector unitario y, vamos a cancelar la primera fila y la primera columna, de tal manera que vamos a tener 0 que va a multiplicar a menos xy, menos 4z que va a multiplicar a menos 4z elevado al cuadrado, y todo esto acompañado del vector unitario y. Ahora, para obtener los términos de j, cancelamos la primera fila y la segunda columna y vamos a obtener menos 8xz que va a multiplicar a menos xy, menos 4z elevado al cuadrado que va a multiplicar a 3x, y todo esto acompañado del vector unitario j. Y finalmente, para obtener los términos de k, eliminamos la primera fila y la tercera columna y vamos a obtener 8xz que va a multiplicar a 4z, menos 0 que va a multiplicar a 3x. Entonces finalmente vamos a realizar las multiplicaciones para obtener los términos que van a acompañar a los vectores unitarios. En primer lugar, con y podemos observar que el primer término se cancela y tenemos la multiplicación de un signo negativo con otro signo negativo, lo cual nos da como resultado un signo positivo. 4 por 4 nos va a dar 16 y z por z elevado al cuadrado nos va a dar z elevado al cubo. Ahora, a continuación, con j podemos observar que vamos a dejar el signo negativo que tenemos fuera y tenemos la multiplicación de x por x, esto nos daría x elevado al cuadrado, y, z permanecen constantes, así como el 8, y también dejamos el signo negativo. A continuación, del otro término tenemos la multiplicación de menos por menos, esto nos va a dar más, 4 por 3, esto nos daría 12, y vamos a dejar constantes x y z elevado al cuadrado. Finalmente, con el término de k podemos observar que el segundo término se cancela, dado que tenemos la multiplicación de 0 por 3x, sin embargo tenemos la multiplicación de 8 por 4, el cual va a ser igual a 32, x permanece constante y z por z va a ser igual a z elevado al cuadrado. Finalmente, el signo negativo que tenemos fuera del paréntesis de j podemos pasarlo a multiplicar los dos términos que tenemos dentro y nos daría como resultado final el rotacional de a y producto cruz con b, siendo igual a 16z elevado al cubo y más 8x elevado al cuadrado yz menos 12xz elevado al cuadrado j más 32xz elevado al cuadrado k, siendo esta una de las maneras de desarrollar el inciso C de este ejercicio. A continuación vamos a realizar el inciso B, en donde nos piden realizar el producto punto entre el vector B y el rotacional de A. Como anteriormente ya obtuvimos el rotacional de A, el cual fue igual a 8xzi menos 4z elevado al cuadrado k, pues vamos a aprovecharlo y a colocarlo de una vez, como ya lo hemos hecho a continuación, y vamos a realizar el producto punto con el vector B, el cual es 3xy más 4zj menos xyk. Tenemos que recordar que el producto punto nos va a dar como resultado un escalar y se hace a partir de los términos que tenemos en cada uno de los vectores unitarios. Como en el rotacional no tenemos el vector unitario j, podemos cancelarlo de una vez. Entonces, al realizar el producto punto podemos observar que tenemos la multiplicación con los vectores unitarios y de 3 por 8, el cual va a ser igual a 24, x por x, este va a ser igual a x elevado al cuadrado y la z va a permanecer constante. Como les mencionábamos, no tenemos j en el rotacional de a, de tal manera que este lo cancelamos y a continuación realizamos la multiplicación de los términos que acompañan al vector unitario k, en donde tenemos menos por menos, esto nos va a dar más, y podemos observar que no tenemos términos en común, de tal manera que vamos a tener como resultado
4xyz elevado al cuadrado, siendo este el resultado del inciso D de este ejercicio. Y bueno, mis autodidactas, eso sería todo por el video de hoy. No olviden checar las listas de reproducción, ya que pueden encontrar diferentes temas de su interés. Recuerden suscribirse al canal, dejar su manita arriba y seguirnos en nuestras redes sociales. Sin más, mis autodidactas, nos vemos en un nuevo video.